Aquí la cuestión, si quieres, podemos empezar desde lo concreto y luego vamos hacia lo global. Eh, Ahí la cuestión es decir, y vamos a referirnos a nuestro idioma, es decir, al idioma que yo llamo hispano, para poder englobar a todos. La cuestión es decir, nuestro lenguaje, nuestra lengua, ¿contiene errores? Es decir, la cuestión es decir, ¿es coherente? Nuestra lengua contiene contradicciones. Eh, y eso nos puede, esas contradicciones nos puede generar conflictos. Y esos conflictos, lógicamente, se trasladan a conflictos que pueden ser tanto psicológicos como emocionales, o psicoemocionales, que entonces cuando son psicoemocionales es cuando se llega a lo que es la somatización. Entonces, eso es, digamos, empezar desde lo concreto y empezar a desarrollar y ver hasta dónde ha llegado este entramado. Para mí la respuesta es sí, evidente, pero bueno, cada uno se tiene que responder a sí mismo, nadie le puede imponer a nadie la respuesta. Y luego lo siguiente, es decir, la evolución de la lengua, como de las lenguas, es decir, hasta la época en la que estamos, es decir, la evolución de la lengua hasta llegar a la hispana, ¿es coherente? ¿Es como nos lo han contado? ¿O hay una evolución paralela que desconocemos, coherente, y la nuestra, la que nos han contado, basado en la semántica, en la que nos han, en la etimología, es coherente? ¿O es la nuestra es incoherente, es la que falla, es decir, es defectuosa? Y luego la tercera es decir, ¿nuestra lengua entra en conflicto con lenguas coetáneas? Es decir, nuestra lengua, cuando nosotros estamos invocando, entramos en conflicto con otros congéneres de la mónada, como yo llamo, que es la humanidad, que están invocando en inglés, en anglosajón, o en alemán, o en francés, o en portugués, o en árabe. Es decir, entramos en conflicto, eso nos puede generar conflicto lingüístico, fonético. Entonces ahí es la cuestión, es decir, empecemos por lo concreto y luego vamos desarrollando. Es decir, para mí es sí, sí en una, sí el lenguaje, la lengua hispana es contradictoria y está llena de errores y nos genera conflictos y para mí más, es decir, está hecho a propósito. Dos, es decir, la evolución de la lengua desde el origen hasta la época actual del hispano, me centro yo en el hispano, es decir, no es como nos lo han contado, es decir, hay una coherencia paralela y la que nos han contado no es coherente, es contradictoria. Y tres, sí que entramos en conflicto con las lenguas coetáneas, con otros colectivos sociales que son nuestros congéneres, son humanos también como nosotros. Yo creo que sí que hay un idioma justo anterior al sumerio, porque he visto mismo cuando he estudiado el sumerio, he analizado el sumerio más que estudiarlo, he visto que hay falta de coherencia, es decir, en el mismo lenguaje sumerio ya habían errores. Para mí siempre ha sido a propósito y siempre ha sido direccionado. Y hay algo muy curioso que se ha repetido fractalmente y es, si habéis ido a un ritual religioso actual, cuando hacen los momentos claves, muchas veces hablan o en griego clásico o en latín. Claro, yo me preguntaba, ¿y yo, para qué estarán hablando en latín o en griego clásico si nadie tiene ni idea? Claro, luego cuando tienes conocimiento del experimento de unos científicos rusos que dicen que el lenguaje, es decir, el lenguaje se plasma, se impregna en nuestro ADN, es decir, ese 80% del ADN basura que llamaban está formado por ese lenguaje, que por esa invocación, justo con nuestras emociones, se quedan ahí plasmadas o encriptadas, si se puede decir así. Entonces ya entiendes de que el que lo hacía sí que sabía por qué lo hacía. Pero no solo eso, sino te vas a la época de Babilonia, que eran los grandes magos babilónicos, y a los babilónicos, el lenguaje que era el acadio, los rituales se hacían en sumerio, no se hacían en acadio. Es decir,
Han repetido fractalmente lo mismo que se hacía entonces se hace ahora. Pero lógicamente lo que querían era hablar contigo, pero tú no, que no te dieses cuenta. Es decir, ha habido siempre una intencionalidad oculta y demostrable. Es decir, porque no han hablado para que tú entendieras, pero te han hablado. Es decir, han querido que tú aceptaras o recibieras unas directrices, pero que tú no te dieras cuenta. Es decir, hablaban a tu subconsciente. Eso es clarísimo. Y luego, comentando cuando hablan de tropas de paz, no mienten, es decir, no engañan, porque paz viene de pazos, que quiere decir sufrimiento. Van a dar sufrimiento. Por eso las tropas de pacificadoras que han estado en Irak, solo hay que ver Irak, qué es lo que ha quedado de ella. Es decir, fueron a pacificar, fueron a dar sufrimiento, y ahora en Irak lo que hay es más sufrimiento. Es decir, no han engañado, han dicho la verdad. Pero han hablado a nuestro subconsciente, no a nuestro consciente. Pues habría ya un error de un 20%, un 20-30%, si se puede decir así. Es decir, con la coherencia, es decir, digamos que el sumerio está un 70% coherente. 70, por ahí, vamos a dejarlo por ahí. El hispano ya no te digo nada, el hispano le ha dado 3 vueltas como la tortilla. Primero hay que entender de que para mí, porque ya hablo, para mí la lengua ha salido de laboratorio, si se puede entender, es una manera de concretizar. El pueblo nunca tuvo acceso académico, es decir, el pueblo ha tenido acceso académico los últimos decenas de años. Antiguamente la comunicación y los mensajes eran orales, de boca en boca, si se puede decir así, generacionales. Y entonces el pueblo nunca pudo entender cómo lo que se estaba cociendo. El hispano es un sumatorio, es decir, para mí, lo que yo he podido ver, cómo han jugado, porque voy sacando información, pero aún queda información que ya tengo y la iré sacando. Han ido jugando con los lexemas, que pueden ser de 2 letras o 3 letras, lo que son las sílabas. Y han ido jugando con esos lexemas y los van moviendo como si fuera semánticamente, porque tienen un valor semántico, tienen una fuerza emocional, y la van moviendo con el puzzle según les va interesando. Y así han podido conformar los idiomas principales. Es decir, para mí todos, pero más o menos y con una idea. Es decir, la lengua tiene, detrás de la lengua para mí el lenguaje es un programa, y detrás de ese programa hay una intencionalidad oculta, porque lo que quiere al fin y al cabo es dirigirnos hacia un lugar, es decir, determinado. Es decir, el lenguaje no es lineal, el lenguaje es holístico, entonces es un multiprograma, no es solo un programa, es un programa para condicionarnos, es un programa para dirigirnos, es un programa para que seamos vulnerables, es un programa también para que de alguna manera puedan tocar ciertas teclas y pudieran condicionarnos y puedan manejarnos y puedan someternos, es decir, es un multiprograma. Sobre todo el vulnerabilizarnos y el estar al acceso a que nos dirijan por donde quieran. La manipulación del lenguaje. Lógicamente nosotros vamos manipulando un lenguaje ya manipulado. ¿Por qué? Porque vamos buscando la coherencia. Por eso en nuestras relaciones personales, en vez de decir amor, decimos cookie, churri y unas cositas raras, que luego porque buscamos una manera de acercarnos emocionalmente a nuestra pareja. Yo creo que no nos podemos responsabilizar de algo o responsabilizarnos y culpabilizarnos de algo que no hemos dominado. Es decir, ya nos han echado las culpas bastante en la Iglesia Católica, por lo menos la que conozco, las iglesias, yo creo que todas, ya nos han echado bastante la culpa para seguir culpabilizándonos. Responsabilizarnos para encontrar la solución, sí, ahí estoy de acuerdo. Y luego, respecto a lo de Gol, lo comenté yo, que en sumerio Gol quiere decir destrucción. Por eso, cuando todos están invocando Gol, estamos generando un potencial destructivo que luego es como una nube, como a nivel de Internet, y subirlo a una nube que luego si lo sabes descargar en un lugar determinado, pues ya sabes lo que puede ocurrir. Me hace gracia, como has comentado lo de todos somos uno, uno en sumerio quiere decir comida
y da nombre también al altar de sacrificio. Es decir, el lugar donde sacrificaban a las ofrendas para los dioses se llamaba Uno. Y al mismo tiempo, Uno quiere decir comida. Es decir, si decimos que todos somos uno, pues ya sabemos lo que somos. Yo recuerdo cuando, respecto a, no sé si os acordaréis de la guerra de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, allí hubo lo que era la radio de las Mil Colinas. Y la radio de las Mil Colinas empezó en un determinado día a empezar a lanzar directrices a través del Logos, directrices contra los Tutsis. Y luego comentaba un ganadero Hutu que tenía un gran amigo, un amigo del alma Tutsi, y un día se levantó y fue a cazarlo. En ese momento fue a cazarlo, lo buscó en el bosque y lo mató. Y luego comentaba que no supo por qué lo mató. No lo sabe por qué, pero lo hizo. Quiere decir que a través del Logos nos pueden hipnotizar y nos pueden meter en una especie de trance hipnótico para actuar de una determinada manera que luego no somos capaces de reconocer o darnos cuenta de lo que hemos hecho.